temas también en pos del tiempo. A ver, reintegrarse a las clases, en parte este adelantamiento de las vacaciones de invierno, en los cuales, ojo, hay varios alcaldes que no estuvieron de acuerdo, más de 60 alcaldes de hecho elevaron solicitudes y se dice que, a ver, ¿por qué finalmente se adelantan si muchos de los jóvenes estaban entrando, de los niños estaban entrando en un cierto ritmo de educación, de estudio y ahora se les dice todo lo contrario? Se les había dicho, esto no son vacaciones, pónganse las pilas, busquen los contenidos y ahora sí, estos son vacaciones, relájense un poco y ya a final de mes vamos a ver qué es lo que va a pasar. A ver, el punto es el siguiente. Efectivamente, a algunos alcaldes no les pareció la medida. Hay que recordar que son 345 comunas, por lo tanto no es la mayoría de las comunas de Chile. Y en algunos casos incluso uno ve alguna intención política en la crítica. Pero aquí lo importante es que nada reemplaza el proceso de educación presencial en el sistema escolar. Y si bien nosotros valoramos, incluso hemos promovido y seguiremos apoyando mecanismos de educación a distancia, tenemos muy claro y hay total consenso que la educación presencial es más efectiva, sobre todo en aquellos lugares donde no hay conexión a internet, donde, para los niños más pequeños, para los sectores más vulnerables, para el sector técnico profesional, incluso los establecimientos particular pagados, los niños más chicos no están recibiendo lo mismo que sus compañeros mayores y en un mismo curso no todos reciben la educación a distancia de la misma forma. Por lo tanto, se decidió utilizar el periodo de vacaciones para que aprovechemos este periodo de aislamiento social con las vacaciones y entre interrumpir un proceso de formación presencial que es mucho más efectivo o interrumpir este proceso de formación a distancia que es menos efectivo, que es incipiente y que no funciona de la misma forma en todo Chile, nos pareció que era una buena política pública interrumpir este proceso incipiente y no darle interrupción a la formación presencial que es a todas luces mucho más efectiva. Ya, pero ministro, vamos a tener educación presencial cuando supuestamente vamos a estar en la época de pic de esta pandemia. No, la educación presencial se va a iniciar cuando las condiciones sanitarias lo permitan. ¿Cuándo sería eso? Eso se determina, periódicamente se va analizando con los antecedentes que maneja la autoridad sanitaria. Y en eso también, Carolina, es muy importante porque se ha instalado, y cuesta mucho empezar a desmentir a veces cuestiones que se instalan, como que nosotros estuviésemos fanatizados con que el 27 de abril vuelven las clases y eso nunca ha sido así. Lo que hemos dicho siempre es que el retorno a clases presenciales se anunciará oportunamente cuando las condiciones sanitarias lo permitan y el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud estamos trabajando en la forma más adecuada en hacer eso posible, pero ciertamente la fecha se anunciará oportunamente. Gradualidad, ministro, respecto de este retorno de manera presencial a clases. ¿Qué es lo que va a primar? Los niños que están en la educación secundaria, por ejemplo, que tienen que empezar a prepararse para los exámenes de fin de año, los más chicos para que los papás puedan volver a trabajar. Estamos buscando con el Ministerio de Salud la mejor combinación para darle sentido a esa gradualidad. Hay aspectos territoriales que son importantes, hay aspectos que tienen que ver con el número de alumnos de un determinado establecimiento, si darle mayor, por ejemplo, sabemos que la educación a distancia es menos efectiva en los alumnos más pequeños, por lo tanto puede ser razonable partir por ahí, eso también permite que los padres, las madres puedan ir a trabajar, pero es una cuestión que la estamos desarrollando y por lo tanto esos son más bien los criterios, las decisiones que tomaremos se van a dar también a conocer oportunamente. Ministro, pensemos que usted decía el 27 de abril no necesariamente es la fecha que podría ser el pic de esta enfermedad. ¿Estaría el primer semestre perdido cuándo? Si pensamos en que, no sé, se pueda volver al colegio en mayo, en junio incluso. Sí, todo el trabajo del Ministerio de Educación está centrado en que este año escolar no se pierda. Y para ello estamos trabajando no solo en acompañar a distancia, como por ejemplo el anuncio que hizo hoy día de esta televisión educativa, sino que también en un plan de retorno a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ese plan tiene tres patitas que las sintetizo muy rápido. Primero, un diagnóstico integral para ver cómo desde el punto de vista emocional y de aprendizaje llegan los alumnos a la sala de clases. Segundo, una fase de nivelación, que es muy importante porque no todos van a llegar en las mismas condiciones. Y tercero, una fase de adecuación curricular, en la que ya estamos trabajando el Ministerio, que significa que estamos concentrando y seleccionando ciertos elementos del currículum que son fundamentales, sin los cuales no se puede seguir adelante en los próximos años, y eso va a significar una priorización del currículum para que
cualquiera que sea la fecha, nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, como lo dijo el presidente, pero va a depender de las condiciones sanitarias, el año escolar se pueda sacar adelante. Ministro, ¿se puede hacer eso en unos 6, 7 meses? Si uno empieza a calcular mayo, junio, poniéndonos bien optimistas, en 6 meses se pueden generar estas 3 etapas de nivelación, de tratar de apoyar a los jóvenes que no contaron con los materiales durante el primer semestre o estos primeros meses de clases, y además de eso hacer evaluaciones académicas. Se puede, obviamente, con un apoyo para el cual el Ministerio de Educación va a estar siempre disponible y con un foco en un currículum priorizado, es decir, en áreas que sabemos son fundamentales para el desarrollo actual de los niños y también para su progresión en los años que siguen. Obviamente, este año, que es un año tan complejo y que no se parece a ningún otro que nos haya tocado enfrentar, vamos a tener que combinarlo con el próximo año también. Es decir, esta priorización curricular va a tener que seguir trabajándose el año 2021 en orden a que nos aseguremos que esta pandemia no profundice las brechas de aprendizaje, que es un objetivo que nos hemos planteado. ¿Se podría extender el año escolar más allá de noviembre, diciembre? Lo más probable es que el año escolar termine a fines de diciembre. Tradicionalmente no pasa más allá del 15 de enero. El año pasado muchos establecimientos terminaron el 15 de enero como consecuencia, entre otras cosas, de la paralización docente a la que convocó el Colegio de Profesores y, por lo tanto, esos son los rangos de fechas en los que se debe mover el calendario escolar. Ministro, en otros países las evaluaciones que se les han solicitado en aquellos, sobre todo del hemisferio norte, donde se está terminando el año escolar en los próximos meses, se ha pedido que sea más bien formativa que calificativa. ¿Es algo que se podría considerar en nuestro sistema también? Nosotros hemos dado orientaciones a todos los establecimientos educacionales para que durante este periodo de suspensión de clase, si existen evaluaciones, estas evaluaciones tengan el carácter formativo, es decir, de retroalimentación fundamentalmente para ir monitoreando los avances. Una vez que volvamos a las clases presenciales, habrá que calificar a los alumnos con un carácter más bien sumativo. Es importante hacer la distinción que tú hacías, Carolina, entre la realidad del hemisferio norte y el hemisferio sur. En el norte están terminando su año escolar y por lo tanto están en una situación que es diferente y tienen que adecuarse a una realidad de término del año. Nosotros estamos empezando y por lo tanto tenemos todavía un amplio margen para tomar medidas que permitan compatibilizar la salud de todos los chilenos con un foco en que esta pandemia no perjudique demasiado los aprendizajes de nuestros alumnos. Ministro, desde organizaciones, por ejemplo, Educación 2020, dicen y manifiestan que las vacaciones de invierno en particular tienen una razón de ser, por algo son a mitad de año, por el descanso que necesitan en general los niños y también los docentes, seamos justos, pero también por un tema climatológico. ¿Cómo se va a vivir agosto, julio, pensando en que la pandemia ya está controlada y dejemos eso fuera, respecto de seguir yendo a clases cuando las condiciones de clima son muy, muy duras y adversas? A ver, efectivamente las vacaciones tienen una función de interrumpir el año escolar y darle descanso, y eso es obviamente así en un año normal. Estamos en un año absolutamente excepcional, donde tenemos que tomar decisiones que obviamente impactan el sistema educativo, pero que tienen un propósito. El propósito de haber adelantado las vacaciones es priorizar el trabajo presencial por sobre un trabajo a distancia que sabemos no es lo suficientemente efectivo, aunque lo valoramos y lo seguimos promoviendo, pero no es lo suficientemente efectivo. Y por lo tanto vamos a tener que seguir nosotros adecuándonos a una realidad que es totalmente diferente. Yo he dicho que nosotros, por ejemplo, no descartamos que dependiendo de cuándo se vuelva a clases presenciales, se puede abrir un periodo de descanso, por ejemplo, para el periodo de septiembre. Y por tanto es un tema que habrá que ir viéndolo. Pero yo quiero ser en esto muy enfático, Carolina. Nosotros no podemos juzgar este año con la vara de cualquier otro año escolar. Es un año totalmente distinto y por lo tanto tenemos que tomar medidas que apunten a que la pandemia no se traduzca a futuro en una crisis también educativa. Y para ello el foco en darle continuidad a las clases presenciales es muy relevante y en eso hay total consenso, Y justamente en eso, ministro, se ha pensado, porque hablamos mucho y siempre de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los profesores, con los docentes? Aquellos que sienten que tienen una presión pero espantosa de poder lograr entregar el contenido, el miedo de que cuando se vuelvan las clases presenciales, todo ese esfuerzo que hicieron durante este tiempo va a caer en saco roto porque van a tener que volver a nivelar a niños o a volver a pasar las mismas materias, y también el exceso de trabajo que han tenido ellos durante este periodo. Ojo, y no solamente eso, ¿qué pasa cuando se vuelvan a las clases presenciales y muchos de ellos sean adultos ya con alguna enfermedad de base
o que tengan un miedo muy grande de poder estar contagiados, porque las medidas no se tomen como se deberían tomar o los protocolos. Sí, a ver, son varias cuestiones distintas las que usted me plantea, Carolina. Primero, obviamente nosotros valoramos muchísimo el trabajo de los profesores durante este periodo y creemos que también este anticipo de vacaciones les ayuda porque porque es difícil subirse al carro de esta educación a distancia y tuvieron que hacerlo de una manera muy rápida sin la necesaria preparación. Y en ese sentido quiero también recordar algo que es muy importante. Nosotros seguimos pagando la subvención escolar. ¿Y eso qué significa? Significa que las remuneraciones de todos los asistentes de la educación y de los docentes del mundo público y particular subvencionado están garantizadas. Eso es una seguridad que es muy importante que hoy día no tienen todos los trabajadores de Chile y que sí está en el caso de los docentes. Y por lo tanto, en un año difícil, en un año complejo, lo importante aquí es cómo somos capaces de ir adecuándonos a una realidad que obviamente nos presenta desafíos y que tenemos que compatibilizar lo sanitario con un trabajo adecuado desde el punto de vista de los aprendizajes. Las medidas sanitarias que se van a tomar y que se están tomando ya, obviamente que tienen que ir cumpliéndose y por eso también el trabajo muy coordinado que estamos desarrollando con el Ministerio de Salud. Ministro, finalmente, por parte de la senadora Yasna Proboste, hay cuestionamientos sobre las mermas en cuanto al presupuesto de la cartera para poder redirigirlas a lo que es la emergencia sanitaria. ¿Estas se van a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser las mermas y en qué áreas? ¿Qué es lo que pregunta ella? A ver, nosotros hemos sido muy claros, primero en desmentir. Se instaló una noticia falsa y es que se le estaban quitando recursos a programas, por ejemplo, como el de Habilidades para la Vida, que es un programa de salud mental que dirige Junaep. No hay ningún recorte presupuestario a los programas de salud de la Junaep. Y tampoco, porque también se instaló como una noticia falsa, que se estaban haciendo recortes a los beneficios estudiantiles como la beca y la gratuidad. Ningún alumno con beca o con gratuidad pierde su beneficio. Eso es muy importante, Carolina, porque se instalan noticias falsas y sobre la base de esas noticias falsas se generan polémicas que siembran incertidumbre en los chilenos. Los recortes presupuestarios que haya que hacer serán en aquellas áreas que no afecten aspectos esenciales del trabajo del Ministerio, fundamentalmente en áreas donde atendía la realidad nacional. Será muy difícil de poder ejecutar presupuestariamente algunos programas y por lo tanto quiero transmitir la tranquilidad que no hay recortes presupuestarios en programas ni de salud ni de beneficios estudiantiles y que insistir en eso le hace mucho daño a la tranquilidad que hoy día necesitan los chilenos. Qué bueno que lo pudo aclarar el ministro. Ministro Raúl Figueroa, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego.